Fue durante una cena familiar, cuando mi tía Margaret dijo en voz alta lo que todos parecían estar pensando en silencio. Estábamos sentados alrededor de la mesa, celebrando que mi hermana Emma había ganado un premio en su escuela de artes, y alguien mencionó las universidades. Margaret me miró de esa forma que la gente usa cuando cree que está siendo amable, con esa sonrisa suave que en realidad esconde lástima, y dijo que tal vez yo debería considerar algo más práctico, como una carrera técnica o la Universidad Comunitaria del Condado. Nadie la contradijo. Mi madre asintió ligeramente, como si estuviera de acuerdo sin querer admitirlo en voz alta. Emma siguió comiendo, porque para ella eso no era una conversación nueva. Yo tampoco dije nada, solo seguí cortando mi pollo, masticando despacio, sintiendo cómo la sala se hacía más pequeña. No estaba enojada, no en ese momento, solo cansada. Cansada de que cada conversación sobre mi futuro sonara como una negociación a la baja, como si estuvieran tratando de protegerme de una decepción que ellos ya habían decidido que era inevitable. Lo que no sabían, lo que ninguno de ellos sabía mientras seguían comiendo y hablando sobre Emma, era que yo ya había recibido un correo electrónico esa misma mañana. Un correo que aún no había abierto del todo, porque una parte de mí tenía miedo de lo que dijera. Lo que ellos no sabían no era impresionante todavía. Era solo algo que aún no le había contado a nadie. Siempre fui la hija callada, la que sacaba buenas notas, pero no las suficientemente brillantes como para que alguien las mencionara en voz alta. Emma era diferente. Ella ganaba concursos de arte, recibía menciones honoríficas, tenía profesores que la adoraban y la llamaban talentosa. Yo solo era consistente, responsable, predecible. En las reuniones familiares, la gente le preguntaba a Emma sobre sus planes, sus sueños, sus próximas exposiciones. A mí me preguntaban si estaba ayudando en casa, si tenía novio, si pensaba estudiar algo estable, como enfermería o administración. Nadie preguntaba qué quería yo realmente. Nadie parecía pensar que yo tuviera algo que decir al respecto. Y tal vez por eso dejé de hablar. Dejé de corregir las suposiciones, dejé de mencionar las horas que pasaba estudiando después de que todos se dormían, o los exámenes de práctica que hacía los fines de semana mientras Emma salía con sus amigos. No lo hacía por ser mártir, lo hacía porque necesitaba saber si yo era capaz, si podía ser más de lo que todos pensaban que era. Pero mientras tanto, guardaba silencio. Y ese silencio se convirtió en una armadura que nadie notó que llevaba puesta. Había algo que estaba creciendo dentro de mí, algo que ni siquiera yo entendía completamente todavía. El SAT fue la primera vez que sentí que tal vez no estaban del todo en lo cierto. Hice el examen un sábado por la mañana en una escuela secundaria al otro lado de la ciudad. Emma no tuvo que tomarlo porque iba a estudiar artes visuales, y la mayoría de sus programas ni siquiera lo pedían. Yo estudié sola durante meses. Me compraba libros de preparación usados en línea, resolvía problemas de matemáticas en cuadernos que luego escondía debajo de mi cama. Nadie sabía cuánto estaba estudiando. Nadie preguntó. Cuando llegaron los resultados, los abrí sola en mi habitación, con la puerta cerrada y las luces apagadas. 1580. No grité, no salté, solo me senté ahí, mirando la pantalla, sintiendo algo extraño en el pecho. No era orgullo exactamente, era más como alivio, como si finalmente tuviera prueba de que no estaba tan perdida como todos creían. Emma había sacado 1200 el año anterior y mi madre lo había enmarcado metafóricamente durante semanas. Yo nunca mencioné mi puntaje, lo guardé como guardaba todo lo demás, callado, escondido, mío. Pero sabía que ese número significaba algo. Sabía que abría puertas que nadie esperaba que yo tocara siquiera. Las solicitudes universitarias fueron un proceso solitario. Llené cada formulario sola, en la biblioteca después de clases o en mi habitación tarde en la noche. Escribí ensayos sobre cosas que nunca le había contado a nadie.
sobre lo que se siente ser invisible en tu propia familia, sobre aprender a confiar en tu propio juicio cuando nadie más parece hacerlo. Los envié sin decirle a nadie a dónde estaba aplicando. Mi madre pensaba que solo había aplicado a la universidad estatal y a un par de escuelas locales. Eso era lo que le había dicho porque era más fácil que explicar la verdad. La verdad era que había aplicado a Stanford, a MIT, a Yale, a Northwestern, a lugares que sonaban ridículos incluso en mi propia cabeza. No porque pensara que entraría, sino porque necesitaba intentarlo. Necesitaba saber si era posible. Cada vez que presionaba enviar, sentía una mezcla de terror y esperanza. Y luego esperaba. Semanas, meses, tratando de no pensar en ello, tratando de no imaginar lo que diría mi familia si supieran, tratando de no ilusionarme demasiado. Pero en el fondo, algo había cambiado. Había algo en movimiento que ya no podía detener aunque quisiera. Los correos empezaron a llegar en marzo. Al principio no los abría de inmediato. Los dejaba ahí, en mi bandeja de entrada, como pequeñas bombas sin detonar. Tenía miedo de la decepción, miedo de que dijeran lo que todos ya parecían saber, que no era suficiente. Pero una noche, después de otra cena donde nadie me preguntó cómo estaba, abrí el primero. Northwestern. Aceptada. Me quedé mirando la palabra en la pantalla hasta que dejó de parecer real. Luego abrí el siguiente. Stanford. Aceptada. Con beca. Una beca completa de $125,000. No pude respirar por un segundo. Abrí otro. MIT. Aceptada. Con financiamiento de investigación. Seguí abriendo correos, uno tras otro, como si estuviera en un sueño. Yale, Princeton, Johns Hopkins. Todos decían sí. Todos ofrecían algo. Dinero, oportunidades, reconocimiento, cosas que yo no sabía que podía tener. Me quedé sentada en mi cama, rodeada de pantallas brillantes llenas de palabras que no podía procesar completamente. No lloré, no reí, solo me quedé ahí, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Y no le dije nada a nadie, ni esa noche ni la siguiente, porque algo me decía que necesitaba guardar esto un poco más de tiempo. Mi madre seguía preguntándome si había escuchado algo de las universidades. Yo le decía que todavía no, que probablemente pronto. Ella asentía y cambiaba de tema. Emma estaba ocupada preparándose para su graduación y su exposición de arte final. Todo en la casa giraba alrededor de eso, los planes, las conversaciones, las emociones. Yo era el telón de fondo, la hija práctica que eventualmente iría a algún lugar cercano y estudiaría algo sensato. Nadie esperaba más, y honestamente, había una parte de mí que entendía por qué. Nunca había sido ruidosa, nunca había exigido atención. Había aprendido a existir en los márgenes y la gente se acostumbra a verte donde te colocan. Pero ahora tenía estos correos, estas cartas, estas ofertas que seguían llegando, cada una más generosa que la anterior, y todavía no decía nada, porque algo en mí necesitaba esperar, necesitaba ver cuánto tiempo pasaría antes de que alguien preguntara de verdad, antes de que alguien notara que tal vez yo también tenía algo importante sucediendo. Ese momento llegaría, pero yo no sabía cuándo. Solo sabía que cuando llegara, cambiaría todo. La graduación de Emma fue hermosa. Toda la familia vino. Hubo flores, abrazos, fotos interminables. Margaret estaba ahí, por supuesto, y pasó la mayor parte del tiempo diciéndole a Emma lo orgullosa que estaba, lo talentosa que era, lo lejos que llegaría. Yo aplaudí. Sonreí en las fotos. Ayudé a organizar la pequeña fiesta que hicimos después en casa.
Nadie mencionó que yo también me graduaría en unas semanas. Nadie preguntó sobre mis planes. En un momento, durante la cena, Margaret me preguntó si ya había decidido a qué universidad iría. Lo dijo de esa forma casual, como quien pregunta por el clima. Mi madre respondió por mí, diciendo que probablemente me quedaría cerca, que era lo más inteligente. Emma estaba distraída, abriendo tarjetas de felicitación. Yo solo asentí. Dije algo vago sobre todavía estar decidiendo. Margaret sonrió y dijo que eso era sabio, que no todos estamos hechos para las grandes universidades, que lo importante es encontrar lo que funciona para cada quien. Lo dijo con tanta amabilidad que casi dolía más. Casi le dije la verdad en ese momento. Casi saqué mi teléfono y les mostré los correos, pero no lo hice, porque me di cuenta de algo importante esa noche. Me di cuenta de que su sorpresa no cambiaría nada. Su orgullo tardío no llenaría los años de silencio, así que seguí callada un poco más. Las cartas físicas empezaron a llegar por correo. Sobres grandes, gruesos, con sellos universitarios impresos en la esquina. Los interceptaba antes de que alguien más los viera. Los guardaba en mi habitación, en una caja debajo de mi cama, junto con los cuadernos de preparación del SAT. A veces los sacaba por la noche y los leía de nuevo, no para convencerme de que eran reales, sino para recordarme que había algo esperándome, algo que yo había construido sola, sin ayuda, sin expectativas, sin que nadie creyera que era posible. Stanford seguía siendo mi primera opción. La beca era completa, el programa era exactamente lo que quería. Ya había confirmado mi lugar en secreto y ya había llenado los formularios de vivienda. Ya había planeado cómo llegaría al campus. Todo estaba listo, solo faltaba decirles. Y algo me decía que ese momento llegaría solo, que no tendría que forzarlo, que la vida tiene una forma extraña de crear las situaciones que necesitas justo cuando las necesitas. Y tenía razón. Ese momento llegó una tarde de domingo, 2 semanas antes de que tuviera que irme. Estábamos en la sala, mi madre, Emma, Margaret y yo. Estaban hablando sobre los planes de Emma para el otoño. Había decidido tomarse un año libre para trabajar en su portafolio, antes de aplicar a escuelas de arte. Margaret pensaba que era una idea brillante. Mi madre estaba de acuerdo. Yo estaba sentada en el sillón, revisando mi teléfono, cuando Margaret volteó hacia mí y preguntó, con esa voz condescendiente que ya conocía tan bien, si ya había enviado mi solicitud a la universidad comunitaria. Dijo que una de sus amigas trabajaba ahí y que podía ayudarme a inscribirme si aún estaba a tiempo. Mi madre le dijo que sí, que eso sería útil. Emma no dijo nada, y yo solo levanté la vista, cansada, tan cansada de cargar esto sola. Así que finalmente, sin dramatismo, sin planear las palabras, dije, no voy a ir ahí, ya acepté un lugar en Stanford. El silencio que siguió fue tan completo que pude escuchar el reloj de la cocina haciendo tic-tac. Margaret parpadeó. Mi madre frunció el ceño, como si no hubiera entendido. Emma me miró por primera vez en lo que parecían semanas, y yo solo seguía hablando, con voz tranquila, casi indiferente. Les dije sobre la beca completa, sobre las otras aceptaciones, sobre los $125,000, sobre el programa, sobre que me iba en 2 semanas. Nadie supo qué decir al principio. Margaret tartamudeó algo sobre estar confundida, sobre no saber que yo había aplicado. Mi madre preguntó por qué no les había dicho. Emma solo me miraba, con una expresión que no pude descifrar. Yo no estaba enojada, no estaba triunfante, solo estaba cansada. Cansada de haber tenido que hacer todo esto sola. Cansada de que la sorpresa de ellos fuera la primera reacción, no el orgullo. Les mostré los correos, los leí en voz alta. Les mostré las cartas. Margaret seguía diciendo que no entendía cómo había pasado esto, como si mi éxito fuera un accidente, como si no fuera algo que yo hubiera construido deliberadamente, noche tras noche, mientras todos dormían. Mi madre intentó abrazarme,
pero se sentía raro, forzado, como si estuviera tratando de recuperar algo que ya se había perdido. Emma me felicitó, pero su voz sonaba pequeña, y yo solo asentía, recibiendo todo con una calma que incluso a mí me sorprendió, porque ya no necesitaba su validación, ya no necesitaba que creyeran en mí, ya había creído en mí misma, y eso era suficiente. Había algo final en ese momento, algo que sabía que marcaría un antes y un después entre nosotras. Las 2 semanas siguientes fueron extrañas. De repente, todos querían hablar conmigo. Querían saber sobre Stanford, sobre mis planes, sobre cómo lo había logrado. Margaret me llamó para disculparse, aunque no estoy segura de que entendiera exactamente por qué. Mi madre empezó a presumir con sus amigas, contando la historia como si siempre hubiera sabido que yo era capaz. Emma se volvió más callada. A veces la veía mirándome de una forma diferente, como si estuviera viendo a alguien que nunca antes había notado. Yo empacaba mis cosas en silencio, ropa, libros, las cartas que había guardado. No había mucho. Había aprendido a vivir con poco, a ocupar poco espacio, pero ahora me estaba yendo a un lugar donde tal vez podría expandirme, donde tal vez podría ser ruidosa, donde nadie me conocía como la hija callada. Eso me emocionaba más que cualquier otra cosa, no el prestigio, no la beca, sino la posibilidad de empezar de nuevo, de ser vista, de ser escuchada, de construir algo sin tener que demostrarlo primero. Sentía que finalmente estaba respirando después de años de contener el aire. El día que me fui, todos vinieron a despedirme. Hubo abrazos, lágrimas, promesas de visitarme. Yo sonreí. Dije las cosas correctas, pero por dentro sentía algo más complejo. No era enojo exactamente, era una especie de tristeza tranquila. Tristeza por los años en que no me vieron, por las conversaciones que nunca tuvimos, por el hecho de que tuve que lograr algo extraordinario solo para ser considerada ordinariamente capaz. Margaret me dio una tarjeta con dinero adentro. Mi madre me hizo prometer que llamaría cada semana. Emma me abrazó más tiempo que los demás y susurró, «Lo siento», en mi oído. No sé si sabía exactamente por qué se disculpaba, pero lo acepté de todas formas. Luego subí al auto que me llevaría al aeropuerto. Miré la casa por el espejo retrovisor hasta que desapareció, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Libertad. No porque los odiara, sino porque finalmente podía dejar de cargar su incredulidad, podía dejar de demostrar, podía simplemente existir, y eso, más que cualquier aceptación universitaria, se sentía como el verdadero comienzo. Stanford fue todo lo que esperaba, y nada que pudiera haber imaginado. El primer año fue difícil, no académicamente, sino emocionalmente. Estaba rodeada de gente brillante, gente que siempre había sido vista como brillante, gente cuyas familias esperaban esto de ellos. Yo me sentía como una impostora a veces, como si en cualquier momento alguien se daría cuenta de que había sido un error dejarme entrar. Pero poco a poco ese sentimiento se fue. Encontré mi lugar, hice amigos, profesores que realmente me veían, oportunidades que yo ni siquiera sabía que existían. Fui aceptada en Phi Beta Kappa. Recibí otra beca para investigación. Me gradué con honores. Luego fui aceptada en un programa doctoral completamente financiado, y cada logro se sentía diferente de cómo imaginé que se sentiría. No como venganza, no como prueba, solo como confirmación. Confirmación de que yo siempre supe algo que ellos tardaron años en ver, que era capaz, que era suficiente, que siempre lo había sido. Mi familia lo celebraba ahora, por supuesto. Llamaban, presumían, pero había una distancia que nunca desapareció del todo, no por resentimiento, sino porque algunas cosas, una vez perdidas, no se pueden recuperar completamente. Ahora vivo en otra ciudad, tengo una carrera que amo, un ingreso de 6 cifras, respeto en mi campo. Todavía hablo con mi familia, pero diferente, más ligero, sin expectativas,
sin necesidad de probar nada. Emma y yo nos hemos vuelto más cercanas con el tiempo. Ella entiende ahora, creo, lo que se siente ser subestimada. Margaret ya no hace comentarios sobre lo que debería o no debería hacer. Mi madre dice que siempre supo que llegaría lejos, aunque ambas sabemos que eso no es del todo cierto. Y yo lo he aceptado. He aceptado que la gente no siempre ve lo que llevas dentro hasta que lo pones frente a ellos de forma innegable. He aceptado que algunas batallas tienes que pelearlas sola, en silencio, sin testigos. He aceptado que el reconocimiento que más importa es el que te das a ti misma. A veces pienso en esa cena, en la tía Margaret diciéndome que considerara la universidad comunitaria, en mi madre asintiendo, en Emma comiendo en silencio. Y ya no duele, solo me recuerda lo lejos que he llegado, no físicamente, no profesionalmente, sino internamente, porque al final lo que más importaba no era que ellos creyeran en mí, era que yo nunca dejé de creer en mí misma, incluso cuando era lo único que tenía.